noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del programa Un Café con Omar Burneo. Gracias por su asistencia asidua a este programa. Tenemos reportes bastante numerosos sobre su sintonía. Gracias. Nuestro propósito, lo dijimos desde el primer día que hicimos Un Café con Omar Burneo, era que en este espacio trataríamos de tocar aquellos temas que generalmente no son manejados por los grandes medios, son temas que probablemente no tienen la aceptación, el visto bueno probablemente de los dueños de los grandes medios, pero que deben ser parte de nuestra información. Y para eso invitamos a personas que están íntimamente vinculadas con los temas que tratamos. Hace ya algunas semanas, no recuerdo cuántas, quedamos con un compromiso en nombre de una tarea pendiente. Le invitamos a la ingeniera Yolanda Reyes para hablar sobre dos temas importantes. El uno era transgénicos y el otro era concomitantemente soberanía alimentaria. En esa oportunidad el tema transgénicos nos ocupó gran parte del programa y quedamos debiendo hablar sobre soberanía alimentaria. Un tema que evidentemente tiene un gran dramatismo, digámoslo así, sin intentar con eso convertirlo en un escándalo, pero sí en un tema de verdadera preocupación porque tiene que ver muchísimo con nuestro bienestar de ahora y con el bienestar futuro de toda la humanidad, el tema de la soberanía alimentaria. Así que vamos hoy a hablar de este tema pendiente y mientras tanto les invitamos a continuar después de esta pausa. Considero que en el país existe la libertad de expresión. Analizándolo fríamente, debe ser realmente una libertad de expresión, porque no debemos confundir con el libertinaje de la expresión que sí se da en el país, en muchas ciudades indudablemente. Entonces, si la información que no le sirve a esos medios de comunicación, ¿sí? No le conviene a sus negocios, la censuran, ¿sí? Pero eso depende del medio de comunicación. En este caso, eso es los comerciales, los privados. Muchos de ellos han pasado el límite y han dicho prácticamente cosas que no deberían decir en televisión y en radio, y sin embargo siguen funcionando. Entonces, en mi opinión, hay absoluta libertad de expresión. No por hacer uso de la libertad de expresión yo puedo decir lo que yo quiera, como yo lo quiera decir, y también por ende la ciudadanía, sino más bien asumir la responsabilidad de orientar y educar. No estoy seguro que debemos temer más. Una calle llena de los soldados que están afuera listos para el pillaje, o un cuarto lleno de periodistas que se utilizan para mentir. Samuel Johnson, 1709-1784. Poeta, ensayista, biógrafo, lexicógrafo inglés.
Estamos en este nuevo programa de Un Café con Omar Burneo y hoy el tema entonces es fundamentalmente soberanía alimentaria. Obviamente vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir un texto, un corto de unos 5 minutos que nos ha traído Mario Orellana. Está colgado en el YouTube, se lo puedo tener ahí, pero hoy lo vamos a ver sobre el tema de los transgénicos en México. Como me decía Mario hace un instante, efectivamente, en el 2009 México abrió la puerta finalmente para que con fines experimentales, entre comillas, se permitiera en México el cultivo de maíz transgénico. El país donde se supone que se inventó, que se creó el maíz, finalmente por compromisos políticos y acuerdos de las élites económicas de ese país, pues definitivamente se abrió la puerta y ahora Monsanto está posesionada de casi todas las áreas territoriales donde están sembrando maíz transgénico. Bueno, lo vamos a ver en ese video. Pero como dije ya, el tema es soberanía alimentaria. Yolanda, buenas noches. Gracias por atender a nuestra invitación nuevamente para encontrarnos tomarnos un café hablando sobre este tema. ¿Qué es la soberanía alimentaria y de qué manera la soberanía alimentaria hay que diferenciarla del concepto bastante usado por los gobiernos de la seguridad alimentaria? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Para mí es un gusto, es un honor el poder compartir contigo, Omar, y poder dirigirme a la ciudadanía para aclarar una serie de conceptos y de cosas que realmente a veces tienen confusión en la comunidad. El término de soberanía alimentaria empezó a acuñarse a través de esta red de productores agrícolas, de productores campesinos que existe a nivel de todo el mundo, que se llama Vía Campesina. Y es aquel derecho que tenemos todos los ciudadanos, los campesinos, los indígenas, de producir los alimentos que querramos comer. Que nadie tenga que imponernos, que nosotros seamos los que guardamos las semillas, los que el próximo año compartimos con los vecinos y lo que vamos a sembrar para comer libre y soberanamente lo que querramos. A diferencia de la seguridad alimentaria es un concepto que nos dice que nosotros podemos tener dinero de cualquier forma, trabajando de cualquier forma, en cualquier cosa, y que tengamos el dinero en nuestro bolsillo para poder comprar los alimentos que nos ofrece el mercado y que realmente ahora son alimentos procesados que son cancerígenos o son alimentos transgénicos que tienen, como habíamos hablado en el programa anterior, una influencia. Bueno, realmente una semilla transgénica es una semilla muy peligrosa que ha sido, en donde ha sido transferido genes de bacterias y de virus, o sea, han tenido una modificación genética sumamente profunda y que realmente van a tener impactos profundos en las semillas porque van a contaminar las semillas nativas que por más de 10.000 años ha venido domesticando y que sigue produciendo el campesino, porque como tú decías antes, por ejemplo, el hecho de que se haya dejado ingresar el maíz transgénico en México fue realmente un crimen ecológico, fue un crimen para la humanidad. Un crimen de lesa humanidad sería, si tomamos en cuenta el impacto que exactamente, tiene a largo plazo. Porque como tú lo dijiste, la domesticación del maíz se empezó a dar en México a través del teocinte, que es una mazorquita bien pequeñita con unos granitos de unos 4 milímetros. Casi un hierbajo, como una hierba del campo. Y entonces de ahí, a través de la sabiduría ancestral de nuestras comunidades indígenas, se fue domesticando hasta tener la mazorca grande que tenemos ahora, con los granos grandes. Y prácticamente en México, como en toda Latinoamérica, luego se distribuyó esta semilla del maíz. En México era el sitio donde había más diversidad genética de maíz. Y en este momento, según estudios, por ejemplo, que lo dice ETC Grupos, que es una página muy seria científica, que lo dice GRAIM también, que es una organización muy seria, en este momento casi en los sitios más recónditos de México hay ya contaminación con polen de maíz transgénico, teniendo en cuenta que además de ser un peligro, porque ya la semilla queda contaminada, y realmente, o sea, aquí quisiera ahondar un poquito. La naturaleza, nosotros somos naturaleza,
Y la naturaleza reconoce y asimila solo lo que ella produce. Yo leía el artículo de un científico que se llama Eleuterio Martínez y él decía, cuando nosotros ingresamos a nuestro organismo una semilla transgénica, es como que a un carro lo ponemos a un carro que no es 4x4, lo ponemos a girar, digamos, a circular en una carretera que no es debida, el carro se ve en banda. Asimismo, nuestro organismo, o sea, en nuestro hígado produce la bilis, nuestro páncreas produce el jugo pancreático y todo lo que debe necesitarse para la digestión. Sin embargo, nuestro organismo no reconoce aquellos genes que fueron incluidos en esos granos. Y como decir, porque son elementos químicos, porque son elementos ajenos, o sea, tú comes un grano de maíz, pero no es maíz, ya no es maíz porque tiene una bacteria, tiene un virus y tiene otros genes, inclusive ahora están poniéndose inclusive de escorpiones, ¿no? O sea, que prácticamente es un monstruo ecológico que no reconoce nuestro organismo y entonces nuestro hígado se va deteriorando, nuestro sistema digestivo se deteriora y en vez de que haya una asimilación y una alimentación en nuestro organismo, pues no se da un deterioro de nuestro organismo. Yolanda, y al hacerlo masivamente, es decir, si todos consumimos este mismo tipo de productos, la especie humana se va degenerando. Exactamente, por eso es que ahora hay una cantidad de enfermedades desconocidas, una cantidad de alergias, porque por ejemplo el pedacito de gen promotor que se le pone al transgénico, todos está comprobado que son alergénicos, o sea que producen alergias. Cada vez son más frecuentes las alergias en los niños. Exactamente, y ahora son más alérgicos. Por ejemplo, ahora según estudios, me parece que es en la página de TC lo que está. Por ejemplo, hay más cantidad de alergias a los antibióticos, por ejemplo, y es justamente porque uno de los genes que va metido en el maíz transgénico, por ejemplo en el maíz BT, es este gen de esta bacteria que es alergénica. Y entonces ahora, por ejemplo, bueno, ventajosamente se ha hecho estudios y los compañeros de Acción Ecológica, por ejemplo aquí en el país, han hecho análisis de los cultivos. Y hasta el momento no hay maíz transgénico aquí en el país. Todavía no se logra ingresar los transgénicos. Hay una pausa pero hay decir, una pausa porque a eso es lo que voy. Por ejemplo, en este momento que se han sufrido inundaciones en la costa, que la gente ha perdido mucho, hay la oferta de donarles a los campesinos semillas de producción muy buena, ¿no? Semillas, dicen semillas certificadas de muy buena y de muy buena producción que producen. Entonces nosotros tenemos, por ese mecanismo de precaución que está en las leyes, en la Constitución de todos los países, debería pensarse muy bien no dar semillas transgénicos a los agricultores, por ejemplo, porque Yolanda, tenemos esa duda, ¿no? Pero es una prueba de fuego ya, hablando políticamente, es una prueba de fuego para el gobierno. Ahora, sobre todo que tiene una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, pues evidentemente habría menos control político sobre este tema. Bueno, pero realmente es un desafío, ¿no? El gobierno tendría que demostrarle al país que no va a favorecer la introducción de estos tipos de productos a nombre de una crisis, en este caso. Bueno, realmente han habido muchas declaraciones, inclusive del presidente. Ha habido declaraciones de algunos diputados que en cuanto ganaron las elecciones, me parece que la segunda semana le hicieron una entrevista, no recuerdo el nombre de ese diputado, en Ecuavisa, y lo primero que dijo, lo único que dijo, porque le preguntaron si iba a reformar la Constitución, él dijo que sí, especialmente el artículo, no recuerdo, creo que es el 401, el que declara al Ecuador libre de transgénicos, especialmente este artículo, dijo, que donde se prohíbe el ingreso de transgénicos, porque no puede ser que las semillas transgénicas que producen 4 veces más, que eso no es cierto. Eso está probado, definitivamente no es así. No es así. Incluso hay casos en los que los transgénicos producen menos que las semillas naturales. O sea, eso es muy discutible. Una semilla transgénica está programada, por ejemplo, en el caso del maíz BT, está programada para
actuar como insecticida frente a algunos gusanitos que comen el maíz. Ajá. Pero sucede que justamente esta misma intervención de meterle otros genes, esta misma violación a la naturaleza del maíz, trae debilidad, y está comprobado que las semillas transgénicas, los cultivos transgénicos, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, se utilizan mucho más agrotóxicos. Se utilizan mucho más agrotóxicos, con la consiguiente deterioro de la salud de las comunidades que viven cerca de los cultivos. Porque Yolanda, no olvidemos... te hago una pausa ahí para decirte algo que leí hoy, nada más antes de venir aquí al programa. Decía, es que los cambios que se han hecho genéticos a las plantas no son para que, por ejemplo, produzcan en condiciones de sequía, que esa es una amenaza global, sino para que sí sean resistentes a los agrotóxicos, es decir, que soporten más agrotóxicos por hectárea. Justamente. ¿Qué ganamos con eso? No ganamos absolutamente nada nosotros, los agricultores, que somos los que hemos dado más de 5.000 variedades domesticadas, y de estas 5.000, como 1.900.000 más o menos especies que se está dejando a la humanidad, sino quienes ganan son las empresas, porque justamente es la Monsanto, por ejemplo, la Syngenta, las que producen las semillas transgénicas, y son ellas mismas las que ponen el herbicida, las que ponen los insecticidas y todos los tóxicos. Entonces, para ellos, vender la semilla, porque ellos tienen la propiedad intelectual, vender la semilla es un negocio pero redondísimo, porque te venden la semilla, te obligan, una vez que ya se contaminó la semilla de campo, entonces te obligan... Se eliminaron las especies tradicionales, porque es lo que pasa. O sea, eso ya hablamos en el programa anterior. No es solamente que vamos a tener otro maíz más dentro de la gama de maíces que hay, sino que este va a hacer desaparecer a los maíces autóctonos. Justamente, y mira el peligro, porque cuando se aprobaba, por eso se dio un proceso de lucha dentro de la red de ecologistas populares de aquí del Ecuador, cuando se iba a aprobar la ley de soberanía alimentaria, entre comillas, que de soberanía no tiene nada, y ahí se aprobó prácticamente el ingreso de las semillas transgénicas, y no cualquier semilla, sino las semillas Terminator, que la palabra mismo lo dice, o sea, Terminator, exterminan con todas las semillas, las variedades silvestres. Es ese personaje horroroso que hay en la serie de exactamente, cine, por eso es que se llama con así, todo. Con todo. Entonces, gráfico, ¿no? mira la lucha fue por lo menos para que se ingrese la semilla al país trozada, o sea, el maíz, en el caso del maíz molido, en el caso de la soya molida, pero ni eso no se consiguió. O sea, eso tiene que saber la comunidad, eso tiene que saber la ciudadanía, que en este momento en la ley de soberanía alimentaria está ya aprobado el ingreso de transgénicos acá al país, violando la Constitución, porque una ley no puede... Tú sabes, no puede reemplazar. Es la supremacía de la Constitución. Lógicamente. Sí. Bueno, vamos a ver, tenemos un video, Mario, tenemos un video precisamente que trata sobre soberanía alimentaria en el Ecuador, y creo que ahí vamos a poder verificar los artículos de la Constitución que precisamente hablan de la no entrada de transgénicos al país. Vamos a ir entonces a ese video luego del corte, creo, ¿no? Vamos a ir a un corte ahora. Ahora mismo vamos a pasar este video y luego vamos a seguir comentando. Soberanía alimentaria, ¿qué es? Es el derecho que tienen los pueblos para controlar el sistema agroalimentario y sus factores de producción. En otras palabras, el derecho humano a la provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados. ¿Existe en nuestro país soberanía alimentaria? Según el artículo 71, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Artículo 401. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización.
se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Esta pequeña nota nos actualiza sobre esto que estamos comentando, qué es lo que dice la Constitución. Aunque obviamente en la Constitución hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La una es que lamentablemente se usaron una cantidad enorme, mucho más que en la Constitución que hemos cuestionado, la de 1998, de antinomias, es decir, es esa maldición que hay, esa burla que se hace a los estados cuando un artículo o un texto constitucional dice una cosa y en el mismo texto la contradice, ¿no es cierto? Pero de todas maneras establece que la introducción de elementos transgénicos debería ser un asunto asumido con responsabilidad, digamos, nacional por parte de la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Claro, en este caso yo decía, por eso políticamente el tema es complejo, porque pues, la Presidencia tiene una amplia mayoría en la Asamblea, entonces tendría que solamente impartir una disposición y se aplicaría. Pero de todas maneras sí se habla de las condiciones excepcionales en las que se podría manejar esos temas. ¿Qué crees tú? Se quedó corta la Constitución y ahora con la Ley de Soberanía prácticamente, como tú dices, pues se arrasa inclusive con esta precaución que podría habernos sido de utilidad como país, no caer así tan violentamente en manos de las transnacionales, que ese es el caso, Monsanto y compañía, ¿no es cierto? Syngenta y todos estos diablos. Bueno, realmente yo quisiera hacer un pequeñito preámbulo, ¿no? Y decir que ese artículo, el 401, y los derechos de la madre naturaleza, pues no se escribieron allí en la Constitución de una forma gratuita. Que eso es producto de una lucha continua y de algunas décadas que hemos venido realizando la comunidad ecologista de aquí del país y de Latinoamérica. Porque para redactar, por ejemplo, los derechos de la madre naturaleza, tuvimos una secuencia de talleres, recuerdo en la Universidad Andina y en otros centros tecnológicos y científicos del país, donde a estos talleres asistieron personajes muy distinguidos científicos de aquí de Latinoamérica y también de Europa y investigadores, gente científica, gente que con bases debidamente fortificadas y concebidas se logró establecer eso. Ahora cuando uno se habla de los derechos de la madre naturaleza, o sea, no se puede poner tantas cosas ahí en la Constitución, pero el hecho de que tenga ese derecho a reproducirse y a seguir su dinámica de vida es bien complejo. Clara, es bien complejo, porque por ejemplo un ecosistema no se da de la noche a la mañana, por Dios. Para que exista un bosque primario, por ejemplo, un bosque primario, tiene que haber pasado y transcurrido décadas y décadas. Yolanda, si es que uno se destruye, pongamos en el sentido inverso, si un bosque natural, nativo, primario como se suele llamar, se destruye, para reconstituirse en su forma original deberían pasar muchos años. Yo no sé si sean, inclusive hablamos de siglos y hasta más. Sí. Sí, o nunca se reproduce íntegramente un ecosistema cuando es alterado. Bueno, depende si la alteración fue no tan agresiva, si fue breve, si no hubo una destrucción como por ejemplo como lo hace las petroleras, las mineras, la agricultura industrial, ¿no es cierto? O sea, un bosque, un ecosistema es es tan complejo, tan perfecto, tiene tanta armonía, pero es tan frágil como si fuera un castillo de naipes. Si va cayendo un naipe, se va desbordando y desbordando y desbordando el ecosistema, inclusive se han perdido especies. Es el efecto dominó. Exactamente, se han perdido especies. Y por ejemplo, en el caso puedo hablar de mi edad, ¿no? He visto, bueno, pero más o menos un medio siglo, ¿no? Entonces, he visto, por ejemplo, procesos de regeneración que hemos venido acompañando, observando, de 50 años ya. Y, por ejemplo, recién están queriendo
establecerse las especies que son protectoras, que son productoras de madera, por ejemplo. Sin embargo, ese bosque ya no es igual que el original, por eso se llama bosque secundario. Exactamente, es una regeneración secundaria y muy reciente, de 50 años. Por ejemplo, quisiera aclarar aquí, un proceso de reforestación, entre comillas, no es un proceso adecuado para recuperar un ecosistema degradado. Porque es una monoespecie, hay una sola especie. Exactamente, porque un proceso de reforestación, al contrario de cumplir las funciones para las que fue propuesto, solamente ahora es un monocultivo de árboles. Porque los dos objetivos fundamentales de la reforestación, uno, propiciar que un ecosistema que se degradó por cultivar, especies comestibles o por tener ganado, que se lo quiera recuperar. Entonces, el proceso de reforestación planteado desde el punto de vista ecologista debía propiciar que ese ecosistema vaya recuperándose lentamente hasta llegar a su estado clímax, a un bosque primario, que demorará unos 300, 500 años, ¿no es cierto? Si no se vuelve a intervenir. En cambio, ahora los procesos de reforestación son siembra de una sola especie de árboles y en miles de hectáreas. Y con fines comerciales. Y con fines comerciales, y que después va a ser talado y va a ser destruido. Exacto. Por ejemplo, yo quisiera dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando se empezó a sembrar el pino de una forma comercial. Entonces, mira, el pino, yo recuerdo que lo sembraron aquí virando a Catamayo, ¿cómo se llama? Claro, aquí en el cerro, Bueno, se lo sembró ahí y el pino se moría, y se moría el pino, exactamente, y también virando a Catacocha en Las Chinches, creo que es. Entonces el pino se moría y no sabían por qué se moría. Y sucede que, como les decía en el programa anterior, la naturaleza tiene más biodiversidad en el suelo que la que hay arriba, porque debajo están todos esos microorganismos, bacterias, nemátodos, y toda esa cantidad de microorganismos que son los que sostienen la vida en general. Y sucede que cada especie, exactamente, y sucede que cada especie tiene una familia de hongos, de virus, de bacterias que le ayudan a crecer y a tomar los nutrientes del suelo. Y sucede que como el pino es una especie que no es de acá, le faltaba esa especie de hongos en el suelo. Entonces yo recuerdo que tuvieron que importar tierra con este bacillus. Qué gran negocio además, ¿no? Claro, para poder sembrar y producir el pino. Por eso es que ahora, por ejemplo, tú bajas de aquí de Loja a Catamayo y ves ese bosque que lo talaron y que lo explotaron recién. Ahora ha crecido por una barbaridad el pino, porque solamente, o sea, como ya se murió toda la vegetación de ese ecosistema, entonces solamente en este momento el suelo tiene esta variedad de hongos que sostienen, que ayudan a la germinación del pino, y entonces no crece nada más allí que pino. Es una especie entonces mira, todo exactamente, y es una especie que bueno, tiene, porque cada bioma tiene sus especies que tienen su función, y el pino tiene su función en el bioma de la taiga, donde tiene que cumplir su función específica. Yolanda, lo que tú dices, desde luego te comento, ha recibido pues el beneplácito de varias personas que me han comentado sobre nuestro programa anterior, y tú hablas de varios temas importantes, así que vamos a tener que, digamos, a cierto punto cerrar un poco este tema tan valioso para volverlo en el siguiente corte a retomar el tema de la soberanía alimentaria. Es que justamente, están asociados, obviamente. Justamente la soberanía alimentaria se ha visto afectada por muchas cosas. Exacto. Este sería uno de los elementos que afectan que afectó muchísimo. Ajá, que afectó muchísimo, bueno, especialmente en la sierra. Y claro, lo que tú dijiste nos hace pensar a nosotros, ¿qué error ser vanidosos? ¿Qué error ser tan cerrados de cabeza, sobre todo a nivel académico, hablamos así de los profesionales de las universidades, porque se omiten a veces conocimientos tan valiosos que los tenemos de hace mucho tiempo, que están en nuestros pueblos. Yo leía una revista científica brasileña, se llama Ciencia Hoy,
una revista muy buena, un artículo en donde contaban el caso de una tribu Carayá, una tribu Singú, alguna tribu de la Amazonía, que era casi, en términos culturales, una tribu que vivía casi en edad de piedra, porque no usaban el hierro, los minerales y todo. Pero esa tribu tenía la capacidad de sembrar ciertos árboles y ciertas plantas en aquellas zonas que habían sido ocupadas para temporalmente sembrar yucas, los yucales y otros productos que ellos usan para alimentarse. Cuando ellos cerraban el ciclo, sembraban ciertos árboles y ciertas plantas. Y a la vuelta de muy pocos años, 27 años o algo así, o 50 años, ese bosque era exactamente igual que un bosque primario original. ¿Lo harán nuestros científicos eso? ¿Estarán en conciencia de hacerlo? Pues lamentablemente lo científico se ha quedado tan al lado de la sabiduría ancestral que, por ejemplo, en este momento recién los científicos están descubriendo que nuestras etnias ancestrales de la Amazonía, por ejemplo, tenían una organización tal en los cultivos, porque no puede sembrarse lo mismo en la costa, en la sierra, que en la Amazonía. Entonces ahora recién están descubriendo que, por ejemplo, la chonta, que es tan deliciosa, que la comemos tanto los amazónicos, es una fruta fundamental tanto para ayudar a la producción y a la estabilidad de los nutrientes del suelo, como para la soberanía alimentaria de los pueblos amazónicos. Porque no debemos olvidar, por ejemplo, que la chonta ha sido utilizada ancestralmente, por ejemplo, para una mujer, una dama que no podía concebir hijos, por ejemplo. Los amazónicos le hacían un tratamiento de chicha de chonta y de comida de chonta y de eso, y la persona podía concebir luego, ¿no? Entonces ahora recién los científicos se dan cuenta de que las chontas no crecieron de gratis, sino que fueron las etnias amazónicas que, como son nómadas, las fueron sembrando en los sitios para volver a ese equilibrio que tú dices. Claro, ¿no? Y eso nos lleva a otro artículo que yo leí, donde se mostraba que el mapa de las migraciones estaba marcado por la siembra de la chonta, que no se produce espontáneamente en las selvas, sino que solo donde han pasado personas. Exactamente. Exacto, qué interesante. Bueno, hay muchísimas cosas. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes. Sigue adelante, sigue de pie, vamos a crecer sin retroceder. Es tu elección, tu libre posición. Si eres de aquí, sabes dónde quieres ir. Sigue adelante, sigue de pie. Yo busco crecer y lo mío es administración turística. Momento para pensar y elegir. Tecnológico La Castellana. Si buscas crecer, este es tu lugar. En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y en los otros estados donde la oposición conservadora ha sido vencida en elecciones presidenciales, los principales grupos de prensa, radio y televisión han provocado una verdadera guerra mediática contra la legitimidad de los nuevos presidentes, respectivamente, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández. ¿Quién lo escribió? Ignacio Ramonet en su libro La explosión del periodismo, de los medios de masas a la masa de medios. Página 53. La enajenación del hombre moderno se ha llevado a cabo bajo la bandera de conceptos tales como el de libertad de opinión y libertad de expresión. ¿Quién lo escribió? Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, en su libro El delito de opinión pública, censura, ideología y libertad de expresión.
página 16. Certo, abbiamo vissuto in questi ultimi decenni anche un altro uso. En estos últimos años hemos vivido otro uso de la palabra fe adulta, liberada del magisterio de la Iglesia. Pero el resultado no es una fe adulta. El resultado es la dependencia de la actualidad del mundo, de las opiniones del mundo, de la dictadura de los medios de comunicación, de la opinión que todos piensan y quieren. La verdadera emancipación está en saberse liberar de esta dictadura para ver la realidad y ser capaces de responder a los retos de nuestro tiempo. Papa Benedicto XVI, al recibir a los párrocos de Roma, 23 de febrero 2012, el Vaticano. El invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. Maíz con insecticida, sí. Semillas transgénicas, alimentos manipulados genéticamente, un producto que amenaza con convertirse en el pan nuestro de cada día. ¿Se te antoja? ¿Te suena antinatural? Pues lo es. Los transgénicos son organismos creados artificialmente. Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. ¿Son la respuesta a la hambruna mundial? Los transgénicos que actualmente se comercializan fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Y no hay en el mercado ninguno resistente a sequías y a cambios drásticos de clima. Vayamos al grano. En el fondo, los transgénicos no son la solución y en cambio significan una amenaza para el medio ambiente y para la salud de quienes los consumen. Examinemos el problema desde la raíz. Los cultivos transgénicos usan intensivamente agroquímicos, obligando a producir en monocultivo, lo que afecta a la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Al alterar los ecosistemas con contaminación transgénica, provocan la pérdida irreversible de variedades nativas. Nuestro principal alimento está amenazado y corre el riesgo de perder su pureza. Por si fuera poco, los transgénicos atentan contra los agricultores y sus prácticas milenarias cuando empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow AgroSciences venden a costos muy elevados su tecnología y prohíben intercambiar o almacenar semillas para el siguiente ciclo de siembra. Para nuestra cultura, el maíz fue un regalo de los dioses. El teocintle, pariente silvestre del maíz, se diversificó en 59 razas e infinidad de variedades que conforman un tesoro dorado. 167 países mantienen su agricultura sin cultivos transgénicos y solo 4 los producen masivamente. En nuestro país, desde el 2009, el gobierno les abrió las puertas, autorizó las primeras siembras experimentales de maíz transgénico. Monsanto controla alrededor del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y en México es la principal beneficiaria de los permisos otorgados. Cada año, México importa de Estados Unidos más de 10 millones de toneladas de maíz contaminado con transgénicos. El grano se procesa por la industria de alimentos y llega a los supermercados sin el etiquetado correspondiente. Estudios científicos en mamíferos han documentado que los transgénicos pueden ser causa potencial de alergias, disminución de fertilidad y problemas en hígado y riñón. En México, las autoridades responsables de cuidar nuestra salud y alimentación le dieron la vuelta a la tortilla y permitieron a los transgénicos entrar hasta nuestra cocina. ¿Estás seguro que las tortillas, tamales, atoles, sopas y guisos mexicanos que comes no están elaborados con transgénicos? Todos tenemos derecho a saberlo y a decidir, porque cada vez que consumimos tenemos una oportunidad de decirle no a los transgénicos.
tenido y ha resuelto. Y claro, estamos comentando con Yolanda, impactados por los datos que refuerzan lo que dijo justamente Yolanda hace un rato sobre qué consecuencias ya se aprecia en el tema del consumo de productos transgénicos, especialmente el maíz. Pero Yolanda, todos, creo que todos, ahí sí nadie se salva, sabemos que México era un poderoso productor y exportador de maíz a los Estados Unidos. Y ahora nos toca constatar una vez más que el mercado, este monstruo que es el que definitivamente va modificando las conductas humanas y de las sociedades, el mercado hace que los mexicanos importen maíz de Estados Unidos para producir alimentos que consumen los mismos mexicanos. Es que justamente esa es la estrategia de las empresas. O sea, las empresas lo que necesitan es romper con las economías locales. No solamente las que producen transgénicos ahora. Por ejemplo, tú recordarás aquí en Loja y en toda la sierra se producía trigo. Claro. Se producía trigo, cebada, avena. Claro. Normalmente en las épocas de cosecha tú veías todos los campos ya con el trigo o verdecito o ya dorado, sí, ¿no? El campo y era muy bonito. Claro que el trigo no es originario de acá. El trigo se lo trajo de la parte de Arabia, de esta parte de... Pero ya hace 400 años. Exactamente. Entonces, el afán de las empresas es primero romper con las economías locales, porque justamente tú sabes, en Estados Unidos, por ejemplo, la agricultura industrial es subsidiada. Entonces, el país, el Estado, le subsidia a la empresa, y la empresa entonces puede vender el maíz a como a ella le dé la gana, de acuerdo al mercado, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, mientras... O sea, al productor le llega un precio que garantice que tenga utilidad, ¿no es cierto? Exactamente. Al productor. Exactamente, pero a los norteamericanos y a las grandes empresas, porque no es a los pequeños agricultores tampoco, ¿no? Entonces, esto les da la posibilidad de a ellos vender el maíz al precio sumamente bajo. Por ejemplo, es lo que pasó en México. Por ejemplo, digamos que la libra de maíz que producía un agricultor la vendían a 30 centavos de dólar, hablemos de la moneda de acá. Pues entonces el de Estados Unidos, como era subsidiado, como el Estado le está pagando a ellos todo, ellos lo traían a 20 centavos. Entonces primero rompieron con toda la economía local, la producción local del maíz, y obligaron a los agricultores a que dejen de producir el maíz. O sea, solamente las comunidades muy alejadas, que tienen todavía poca contaminación con los transgénicos, están produciendo maíz en México. Y igual que lo que te decía, ahora por ejemplo tú vas a Saraguro, tú vas a las zonas donde se producía trigo y ahora ya no se produce trigo porque todo el trigo se lo importa, ¿no es cierto? Entonces es una de las estrategias. Y lo otro es que realmente las grandes empresas como las que mencionaron en el video, la Monsanto, la Bayer, la Syngenta y bueno, un montón de empresas, pero las dos más poderosas son la Syngenta y la Monsanto. A ellos lo que les interesa es que el agricultor vaya perdiendo su semilla, vaya perdiendo su soberanía alimentaria, porque una vez que estén contaminadas todas las semillas, entonces el agricultor se verá obligado a comprarles a ellos las semillas, y no solo la semilla, sino todos los tóxicos con los que tiene que sembrar eso. Y es una cosa, todo funciona circular, porque igual como te decía, al comer ese maíz, esas semillas transgénicas, se va deteriorando la salud. ¿Y quién produce las medicinas? ¿No produce acaso la Bayer? ¿No produce acaso la Syngenta? Claro. Por eso son corporaciones multinacionales. Entonces, son corporaciones multinacionales que tienen todo un paquete completo. Y ese es lo que llaman economía de alcance. Justamente, o sea, que se diversifican. Ese es el proceso de la globalización de la economía, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros los ecologistas apostamos a que la gente no pierda sus semillas, a que no se deje convencer, porque yo recuerdo cuando en esta década, porque todo esto ha sido un proceso, ¿no es cierto? Primero vinieron las semillas certificadas, porque nuestro agricultor, por ejemplo, si tú vas a una comunidad en Saraguro, ves que cuando siembran el frijol, por ejemplo, o el maíz, siembran un festival de colores, que es una cosa lindísima, ¿no? Los frijoles son amarillos, rojos, negros, pintaditos y todo. ¿Por qué se da esto?
O sea, esto se da porque la naturaleza tiene una estrategia dentro de su estructura. La naturaleza tiene sus leyes. Y por ejemplo, cuando un frijolito amarillo está debilitándose y está siendo propenso a que le ataque un honguito o una plaga, entonces viene un poco de polen de otra semilla y lo fortalece, y lo refuerza. ¿Qué pasa? Cuando vino este proceso del Banco Mundial que impuso los proyectos DRIS, el agricultor, en la década de los 80 más o menos, el agricultor tenía su propia semilla. Pero ¿qué pasa? Y a mí me consta, porque muchos colegas profesionales trabajaron en esto, y le iban y le decían, no hombre, pero ¿cómo vas a sembrar ese maíz tuyo? Pues eso no vale. Toma esta semilla certificada, entre comillas. Pero la semilla certificada... ¿Certificada de qué? ¿De que producía más por hectárea? De que supuestamente producía más, pero necesitaba el paquete tecnológico de tóxicos incluidos. Incluidos los tóxicos, claro. Entonces todo esto fue planificado sistemáticamente, porque luego entonces... Ya en este momento las semillas certificadas ya no funcionan, porque el hecho de haber puesto los fertilizantes, los químicos, la naturaleza, repito, no acepta nada que no sea producido por ella. Entonces todos los fertilizantes químicos son derivados, se los hace en la petroquímica, ¿no? Entonces son derivados del petróleo. Entonces la naturaleza, el momento en que llegue el agüita y que la planta está creciendo, claro, se diluye un poco y la planta puede tomar eso. Pero luego ese fertilizante no es absorbido todo por la planta, sino que queda como un elemento tóxico en el suelo y va matando toda esa fauna, esa flora microbiológica que tiene el suelo, que es el que le da vida. Y entonces los suelos van cada vez, porque si tú le escuchas a un agricultor, dice, no, es que cada vez hay que poner más químico, dice, cada vez hay que poner más fertilizante, es porque el suelo se va muriendo, está en franco proceso de desertificación. Entonces, ¿qué pasa? En vez de volver a una agricultura orgánica, como era antes, a poner el abono de la vaquita, del borreguito, del cuy, que es natural, la gente vuelve a ponerle más químico y lo que hace es sigue matando la tierra. Entonces, ahora ya no funcionan las famosas semillas mejoradas, las certificadas. Entonces, ahora hay la necesidad, entre comillas, que no es ninguna necesidad, de las famosas semillas transgénicas que, supuestamente manejan una producción inmensa y no sé cuántos. Justo eso. Tú decías que, por ejemplo, este mito ya se cayó hace rato, y es de que presuntamente las transgénicas pueden producir mucho más, que es lo que en definitiva puede en cierto momento desorientar a un pequeño productor, a un agricultor, o inclusive a lo mejor a alguien de buena fe, que pueda pensar que necesitamos más alimento y que por tanto tenemos más productividad. No es así. Entonces, está probado de que muchos productos transgénicos son inclusive menos productivos, digamos, en el sentido literal de la economía, menos productivos que los cultivos tradicionales. Exactamente. O sea, hay estudios, por ejemplo, hay investigaciones que se han hecho en las comunidades de indígenas, por ejemplo, en Saraguro, en Otavalo, en el caso de la papa, en el caso del maíz, por ejemplo. Hay semillas de papas originarias que todavía guardan nuestros indígenas, que te producen 4 veces más, por ejemplo, que las papas de las semillas mejoradas nomás que se han producido en Santa Catalina, en el INIAP, aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, esto está comprobado, por ello es que, mira, el 70% de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por nuestros campesinos, por nuestros indígenas. Por nuestros indígenas. Que se sepa. Mira, Yolanda, enfaticemos eso. Exactamente, mira, el 30% lo producen las empresas transnacionales a través de la agricultura industrial, teniendo en cuenta, yo no sé si tú lo... Subsidiada, protegida y contaminante y consumidora de petróleo y todo. Mira, el año pasado, no me acuerdo, creo que fue en el último trimestre, salió un artículo en los periódicos de aquí del país, me parece que fue en El Comercio, y que lo leían en las radios también, en las noticias. Decía, la agricultura, pero estaba manipulado de una forma maliciosa, ¿no? Decía, la agricultura es la actividad más contaminante del planeta, aporta el 50% de los gases de efecto invernadero para el cambio climático, ¿no? Claro. Pero no especificaban qué es la agricultura industrial, porque hay un estudio hecho por Grain
que te demuestra que si nosotros le devolviéramos la materia orgánica que ha perdido la tierra a través de los procesos de reforestación, por eso te hablaba de la reforestación en antes, a través de los procesos de reforestación, a través de la agricultura industrial masificada que se está introduciendo ya acá al sur, que si nosotros fuéramos devolviendo sistemáticamente esta fertilidad y naturalmente esos microecosistemas del suelo, pues nosotros podríamos inclusive combatir el cambio climático. ¿Te das cuenta? Porque se pierden más de 600 toneladas de materia orgánica por año precisamente por la agricultura industrial, por el efecto de los fertilizantes y de todos los tóxicos que se utilizan. O sea, es así. Entonces, mira, si el 600 toneladas, ¿por qué unidad de área? Por año, 300 toneladas de materia orgánica por año y por hectárea. Y por hectárea. Ajá. Entonces, mira, si nosotros, dicen si algún rato te puedes entrar, y les invito a los radioescuchas, a los televidentes, perdón, a que visiten la página de Vía Campesina. Y ellos demuestran con estudios científicos, y en la página de Grain también se demuestra con estudios científicos cómo se puede ir combatiendo, porque mira, otra cosa... Otra página, Yolanda, perdón, una pausa, sí. Tú estás hablando de páginas que podrían nuestros amigos y amigas que nos están viendo consultar. Yo tengo aquí una, justo en mi ordenador, es la www.etcgroup, en inglés, etcgroup.org. Esta es hay cientos de artículos. Sí, son un grupo de científicos que son muy serios, es información fidedigna, información muy veraz. Entonces, continuando con el tema que estábamos, mira, son los pequeños agricultores los que siembran orgánicamente, porque hay muy pocos que están sembrando con tóxicos, los que están dando de comer al 70% del mundo. Yolanda, quiero apoyar tu argumentación con un texto que tú mismo me has proporcionado. Sí, es extraído de ETC Group. Que es extraído de ETC Group, que dice: las actividades más contaminantes son la agricultura industrial y la minería industrial. No la agricultura en general. Ajá, la agricultura exactamente. industrial. Por eso te dije que antes estaba manipulado. Claro, eso es manipulado intencionalmente. Cada una responsable del 50% de los gases de efecto invernadero. Al contrario, la diversidad de cultivos que han creado los pequeños productores es la que alimenta al mundo. 85% de los alimentos del mundo se cultivan y consumen dentro de las fronteras nacionales o dentro de una misma región geográfica. Interesante también. ¿Sí? La mayor parte de esta comida se cultiva a partir de variedades campesinas de semilla y sin usar fertilizantes sintéticos. Exactamente. ¿Sí? Otro mito de la revolución verde, esa burla a la inteligencia humana. Luego dice: los campesinos crían 40 especies de animales con alrededor de 8.000 variedades o razas. Todas aquellas especies que la humanidad ha ido domesticando a lo largo de los años. Los campesinos, los indígenas, o sea, nuestras etnias ancestrales. Exactamente. Los campesinos crían estas 40 especies de animales, cultivan cerca de 5.000 especies vegetales domesticadas, 5.000 especies vegetales domesticadas, de las cuales han aportado más de 1.900.000 variedades al patrimonio genético que hereda la humanidad, o sea, todos nosotros. Los pescadores artesanales cultivan y protegen más de 15.000 especies de peces de agua dulce. El trabajo de campesinos, pastores y pescadores en mantener la fertilidad del suelo tiene un valor 18 veces superior al valor combinado de todos los fertilizantes sintéticos de las 7 corporaciones agroquímicas más grandes del mundo. Vaya, otro detalle importante. Así es. Importantísimo. Hoy trabajan 1.500 millones de campesinos, somos 7.000 millones de habitantes sobre la tierra, 1.500 millones de campesinos en 380 millones de parcelas en el campo, 800 millones más cultivan en las ciudades, 410 millones recolectan la cosecha oculta de nuestros bosques y sabanas, hay 190 millones de pastores y más de 100 millones de pescadores artesanales, al menos 370 millones de todos ellos
pertenecen a pueblos indígenas. Ojo, también muy importante. Exactamente. 370 millones de estas personas que están alimentando a la humanidad y sosteniendo la vida en el planeta pertenecen a pueblos campesinos que tan maltratados son por todos los gobiernos. Por todos, y en Juntos, todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Juntos, estos campesinos son la mitad de la población mundial y cultivan al menos el 70%, como tú dijiste, de los alimentos del planeta. Mejor que nadie, ellos alimentan a quienes sufren hambre. Nuestra alimentación futura depende de ellos, de ellas y de la diversidad que han creado. Sumamente interesante. Exactamente, sí, es un dato que sacamos justamente de la página de ETC Grupos. Bueno, Yolanda, hagamos una pausa porque ya venimos en el último corte, ya para despedirnos. Y creo que vamos a quedar con deuda nuevamente, Yolanda. Realmente el tema de soberanía alimentaria es bien amplio y como te dije, o sea, tenemos que empezar a ver todo en forma global, o sea, todo lo que afecta, ¿no? Porque justamente el hecho de sacar y de tocar un tema por acá y otro tema por acá, eso es lo que les interesa a las grandes corporaciones, que se pierda de vista el origen de las cosas. Claro, para las corporaciones lo que cuenta es aquello que puede ser manejado por la publicidad, y la publicidad es manejada sin ética, es decir, cuántos miles y millones de mentiras se dicen todos los días en todos los medios para amparar intereses de personas como estos tipos que manejan las corporaciones. Yo pienso que son mucho más horrorosos, más horribles y más repugnantes que esos bandidos que hay en las películas de Batman. Entonces, esos son unos niños, esos hay que darles hasta una mucha, porque comparados con estos personajes tan contrarios a la vida y a la humanidad. Estos seres no merecen calificaciones. Hacemos una pausa y regresamos. Damos una muchita. Considero que en el país existe la libertad de expresión. Analizándolo fríamente, debe ser realmente una libertad de expresión, porque no debemos confundir con el libertinaje de la expresión que sí se da en el país, en muchas ciudades indudablemente. Entonces, si la información que no le sirve a esos medios de comunicación, no le conviene a sus negocios, la censuran, pero eso depende del medio de comunicación. En este caso, eso es los comerciales, los privados. Muchos de ellos se han pasado el límite y han dicho prácticamente cosas que no deberían decir en televisión y en radio, y sin embargo siguen funcionando. Entonces, en mi opinión, hay absoluta libertad de expresión. No por hacer uso de la libertad de expresión yo puedo decir lo que yo quiera, como yo lo quiera decir, y también por ende la ciudadanía, sino más bien asumir la responsabilidad de orientar y educar. Ya me voy a estudiar. Chao, cuídate, córtate bien, ¿ah? Denme una de esas botellitas para llevar. No sé si deba venderles alcohol. Ustedes no son mayores de edad. Don Manuel, no sean malos, pero no fuiste al colegio. Vamos a estar todos los chicos, porfa. Bueno. Son $2. Oye, Pirulé, ve.
lado me ve mi papá. No me pasa nada. El consumo de alcohol en menores de edad es un mal que puede tocar a tu familia. Reacciona Ecuador. Ya este programa, un programa muy importante porque nos permite completar este otro texto que habíamos manejado en la anterior oportunidad, que era justamente el tema de los transgénicos. Ya hemos hablado y no vamos a dejar de hablar seguramente mientras sea necesario, porque es un tema capital, no es un tema de simpatía o antipatía, es un tema de sobrevivencia. Y ahora, obviamente, el tema de la soberanía alimentaria. Nos retiramos un poco del escenario global, que como decía hace un instante Yolanda, pues lo tenemos que ver así al problema. No es un problema de un país ni de una provincia, es un problema de la humanidad, de toda la tierra, porque estamos hablando de la globalización, y en la globalización están las corporaciones que mediante economías de escala y de alcance prácticamente pretenden convertirlo al planeta entero en un campo de cultivo y de negocios. El objetivo final de ellos es obtener solamente utilidad, no importa a qué costo. Pero vayamos a lo nuestro. Yolanda, hace poco se publicó un dato estadístico que decía que menos del 20%, alrededor del 20% de los productos que consumimos aquí en la ciudad de Loja son aportados por las parroquias rurales, que son básicamente, o han sido básicamente, reductos agrícolas, de donde se ha producido muchos alimentos. Parte de esos alimentos, obviamente por temas de precios y mercados, van a la provincia del Oro o incluso un poco hacia el Azuay. Pero, ¿qué está pasando? Podemos asociar este tema con el tema de soberanía alimentaria y decir que un pueblo, una región, un país, tiene la capacidad de alimentarse con sus propias semillas, con sus propias variedades y sus propias especies de animales. Podemos nosotros decir ya que estamos viviendo esta experiencia acá, Yolanda. Bueno, realmente, como te decía, este tema es tan amplio y hay que verlo desde muchos ángulos. Quisiera hacer un poquito de historia. Sí. Por ejemplo, si hay un estudio que lo hizo, me parece que Fundación Natura, un estudio que dice que los lojanos son los que más destrucción ecológica causan, primero en su provincia y luego en las provincias que han ido a poblar, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de la sequía. ¿Pero por qué, Yolanda? Pero esto tiene una razón, Omar, o sea, no es de gratis, justo eso quiero yo aclararlo. Mira, en el tiempo de la conquista española, si hacemos un poquito de historia ecológica, en el tiempo de la conquista española, ya cuando estuvo establecida la colonia aquí en el país, empezaron a robarse entre españoles. Sí. Y habían españoles que tú sabes que vinieron de todo tipo, ¿no? Claro. Entonces, cuando esta gente era perseguida, se vino a refugiarse aquí en Loja. Era aislado, esto era aislado. Exactamente, esto era aislado. Y como eran sitios tan bonitos y tan productivos, porque se lo llamó Jardín Botánico, lo llamó Teodoro Wolff, ¿no? Porque un geólogo a propósito. Porque era un sitio que tenía una riqueza ecológica sumamente exuberante, ¿no? Hasta ahora en la cordillera de los Andes, y es justamente porque la cordillera de los Andes baja y hay características especiales ecológicas acá, ¿no? Entonces, como los sitios eran tan bonitos para sembrar, había tanta exuberancia ecológica y no habían tantos indígenas con quienes podían trabajar, empezaron a meterle el fuego. Entonces, ellos son los que enseñaron a la gente de aquí de Loja y luego a los mestizos que ya quedamos con esa mala costumbre de quemar, porque no avanzaban a poder talar los bosques para trabajar, empezaron a quemar, a meterle fuego y a luego meter los cultivos y meter ganado, que era lo que más se metía, ¿no? Entonces, esto
es una de las causas que la tierra se va deteriorando más. Y luego viene aquí en la provincia, ¿no? Y luego viene con esta secuencia de los proyectos DRIS. Te acordarás que aquí hubo el DRIS Sur de Loja, el DRIS no sé cuántos. No tenemos tiempo, sí me acuerdo de los famosos DRIS, que es otra de las grandes frustraciones de nuestro país, los grandes fracasos, interesados por supuesto. Pero mira, tú decías, esto se hizo en la provincia de Loja, que era poco poblada. Parte de la población para que siembre, para que produzca alimentos de esa manera, así intensiva, y otra parte para que extraiga los minerales que se extraían de la provincia de Loja. Porque la historia de Loja, lamentablemente, qué pena que sea así, amplísima, pero Loja ha estado vinculada con estas dos grandes tragedias. La una conquista depredadora, y la otra una explotación de recursos naturales con fines de exportación, el oro y los minerales. Bueno, Yolanda, creo que ya no tenemos mucho tiempo, estamos cerrando. Entonces, ubicado históricamente el problema, ¿cómo lo definimos hoy, el caso de Loja, en tema de soberanía alimentaria? Bueno, realmente no olvidemos que Loja es una de las provincias que más agrotóxicos utiliza, porque aquí pegó muy fuerte los proyectos DRIS. Entonces, esta utilización Desarrollo masiva, rural integral, exactamente, los DRIS. Entonces, esta utilización masiva de agrotóxicos más la costumbre de quemar es lo que ha traído el deterioro y el proceso de desertificación tan grande en el que nos vemos abocados ahorita en Loja. Y otra de las cosas es que tampoco hay un apoyo, una intervención, como por ejemplo en Europa, en España, donde los municipios son los que ayudan a la comercialización, porque ese es un cuello de botella. El campesino no gana con lo que produce, porque llega el intermediario y, por decirte, una libra de papas que le costó producir unos 20 centavos, le paga 5 centavos. Así es. Entonces, eso también trajo como consecuencia exactamente, el usurero se dan la mano en ese sentido. Exactamente, y entonces esto trajo también una masiva migración de la gente, ¿no? O sea, es todo un proceso. Es todo un proceso. Estos procesos de reforestación también que se han dado de una forma masiva han traído problemas graves, no solamente aquí en la provincia de Loja, ¿no? Lamentablemente el tema de soberanía alimentaria es tan amplio, tiene tantas cosas, pero creo que hemos tratado más o menos de una forma rápida de aproximar a nuestros televidentes a este tema. Claro, Yolanda, yo te agradezco enormemente por tu contribución. Espero que, vista la necesidad de ampliar esta información tan extensa y tan nutrida que tú tienes, pues ojalá podamos contar más adelante con tu presencia nuevamente para seguir hablando de esto. Yolanda, te comprometo. Sí, con mucho gusto, para eso estamos, los ecologistas estamos al servicio de las comunidades que nos necesiten y no sé si hay alguna forma de poner correo electrónico o teléfono para que las comunidades, las organizaciones que quieran. Papel y lápiz, es probable que algunos que estén viéndonos tengan la posibilidad de anotar. ¿Podrías tú, así en forma pausada, decir tu correo electrónico para que te escriban? Bueno, el correo electrónico nuestro es sur, en minúsculas, sur-resistencia @yahoo.es, y mi teléfono es el 0996332242. Estamos a la hora. Repitamos el teléfono, por favor, porque el otro está más fácil. 0996332242. Estamos a la orden si es que podemos servir en algo a cualquier organización o comunidad que quiera pues nuestro servicio. Excelente, Yolanda, excelente esta actitud tuya. Una recomendación final: no se conforme con la información unidireccional que viene de los medios, lamentablemente, es del poder. Tiene su punto de vista, lo respetamos, yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo con la mayoría de las, entre comillas, informaciones que contribuyen a convencernos de que no está pasando nada. Estamos hablando de que está pasando algo muy serio, que está en juego la vida en este planeta en función de la economía, que es la que pone las reglas de juego, básicamente el capitalismo. Hacemos así entonces una terminación. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche.